anticipadamente, ¿no? Entonces, anticipadamente yo puedo fijar un precio de venta, un costo de vender y por ende determinar la utilidad o la pérdida que voy a tener. Y ventajas y desventajas, como les decía, como se lleva un control muy detallado, muy analítico e individual para cada cliente, esa es una ventaja de tener un control específico, pero mi desventaja es que aumenta mis costos administrativos. ¿Listo? Continuando entonces con el avance, vamos a ver los pasos. Anotamos aquí entonces. Pasos para determinar el costo estándar. Pasos para determinar el costo estándar. Continuación, al igual que los costos estimados, también es necesario formular una hoja de costo. También es necesario formular una hoja de costo para cada producto. Considerando los elementos del costo, ¿ya? En este caso, nos indican que paralelamente que abrís una orden de trabajo, tenés que elaborar una hoja de costo para cada producto, ¿no? Por ejemplo, a ver qué producto quieren fabricar o hacer. A ver, jóvenes, ¿qué producto quieren? Un modelo de mueble podría ser. Muebles. Muy bien. Es un sistema de costo estándar. Ya. Entonces, si aquí te dice que tenés que formular una hoja de costo para cada producto, en este caso llega un cliente Juan Pérez, a la mueblería y te pide un juego de comedor, ¿no? Entonces, usted abre una hoja de costo, una orden de pedido y elabora la hoja de costo del comedor que le pidió el señor Juan Pérez. Y el mismo señor Juan Pérez le dice que quiere un juego de living. Entonces tiene que abrir otra hoja de costo, ¿ya? Porque el juego, qué sé yo, de comedor y de living te va a consumir distintas cantidades de materia prima y también te va a incurrir diferentes horas hombres y horas máquinas para procesar dicho producto. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en este sistema de costo estándar. Entonces, no solamente abrir el Cardex para ese cliente y ese mismo cliente te piden diferentes tipos de productos y tenés que hacer hoja de costos individual. Una hoja de costo para un producto, otra hoja de costo para el otro producto. ¿Listo? Y pasamos al siguiente punto, donde vamos a conocer
la determinación de la materia prima. ¿Ya? Aquí vamos a conocer las causas por el cual se dan las desviaciones de la materia prima y los, ya sea en cantidad o en precio, o sea, ¿ya? Esta gráfica que vimos anteriormente lo vamos a desglosar aquí, porque aquí te dice análisis de las desviaciones, investigar las causas. Entonces aquí vamos a investigar las causas por el cual se da una desviación o variación en cantidad y precio de la materia prima. Anotemos entonces determinación de la materia prima. Para determinar la cantidad normal requerida, para el producto, servicio u orden específica de producción, servicio u orden específica de producción, incluyendo una tolerancia razonable de desperdicios, incluyendo una tolerancia razonable de desperdicios normales. Vamos a ver en cantidad. ¿Por qué se dan las variaciones o desviaciones en cantidad? Anotamos lo siguiente. Se debe considerar el peso, volumen, metros, unidad, etcétera. Esto generalmente es determinado. O calculado por los profesionales de producción. ¿Ya? Y las consideraciones que se deben tomar en cuenta para identificar la desviación que hubo en cantidad es el siguiente. Consideraciones que se deben tomar en cuenta para la cantidad de materia prima. El tipo de material, cantidad y rendimiento, podemos ver también el cálculo de mermas normales. Otra causa que se puede dar es por el periodo del costo. O sea, el tiempo. ¿Ya? Entonces, esas son las consideraciones que se tiene que tomar en cuenta para evitar
el desvío, digamos, en un porcentaje muy elevado en variación y desviación de la cantidad de la materia prima. Si hablamos con el mismo ejemplo que dijo su compañera de la mueblería, tenemos que ver el tipo de madera que voy a utilizar para producir ese producto, ¿no? Pero eso también el cliente lo solicita, ¿no? De diferentes tipos de madera que existen. El cliente te da la orden y te dice, yo quiero este tipo de madera, ¿no? Y ver también el rendimiento que tiene ese tipo de madera, ¿no? Y el tiempo, ¿no? No dejar pasar mucho tiempo con el compromiso pactado, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones básicas que se debe tomar en cuenta para evitar un desvío o una variación que pueda ocurrir en este caso en cuanto a la cantidad de la materia prima. Ahora vamos a ver la variación o la desviación en el precio de la materia prima. Precio. Dice lo siguiente. Es determinado por el departamento o sección de compras o adquisiciones. Es determinado por el departamento o sección de compras o adquisiciones. Se debe considerar lo siguiente. ¿Qué se debe considerar para evitar desviaciones o variaciones en el precio de la materia prima? Básicamente, estimación del precio. ¿Ya? Estimación del precio que prevalecerá en el periodo de costos futuros de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado. Otra consideración que se debe tomar en cuenta por la desviación que puede ocurrir en el precio de la materia prima es que se adquiera cantidades necesarias a precio estándar o normales según contrato o convenio con proveedores. ¿Listo? Entonces, si usted es un cliente continuo de ese proveedor y compra grandes cantidades porque produce bastante, es necesario firmar un convenio o un contrato, una especie de contrato, porque siempre usted compra cierta cantidad y es un cliente fijo, ¿no? Para evitar que ocurra una variación muy alta en cuanto al precio de la materia prima, ¿no? Como en este caso, algo básico les voy a dar como ejemplo y ya se imaginan como empresa. Si usted pone su restaurante o tiene su restaurante, obviamente que tiene que preparar los alimentos todos los días, ¿verdad?
que tiene restaurante. Y hace unas semanas atrás usted, qué sé yo, la arroba de papa lo compraba a 40 pesos. Y ahorita ya está pues a 80, 90, ¿no? Entonces, miren la variación abismal que hay en el precio. Y se imaginan si estamos hablando de una empresa y de una cantidad grande que usted compra para hacer dicha producción, entonces le va a significar una variación un poco elevada en cuanto al precio de la adquisición de la materia prima, ¿no? Entonces, esa es una opción para evitar desviaciones muy altas en precio de la materia prima. Pasamos a la mano de obra. Este análisis de las desviaciones, jóvenes, es de los 3 elementos del costo, ¿no? Que son los básicos. Mano de obra. Se denomina el tiempo normal requerido para fabricar un producto Ya estamos terminando, jóvenes. Es bien corto este tema, lo vamos a terminar ahorita. Se denomina el tiempo normal requerido para fabricar un producto, prestar un servicio o una orden específica. Logrando mayor rendimiento con el mínimo esfuerzo y costo. Las consideraciones para evitar desviaciones o variaciones en la mano de obra es lo siguiente. Dice, el término de tiempo lo determinan los técnicos. El término del tiempo lo determinan los técnicos de producción en función al tipo de maquinaria a utilizar. En función al tipo de maquinaria a utilizar. Proceso productivo y a la calidad del personal. Ya, o sea, en otras palabras, tenemos que hacer una buena selección y a la selección del personal, no en la calidad. Tenemos que hacer una buena selección del personal para ver también el rendimiento, ¿no? Porque hay personas que ponen el hombro por el trabajo, ¿no? Y hay otras personas que solo trabajan por el sueldo, les interesa el sueldo y no les importa la empresa, ¿no? Y a veces es bueno trabajar con todo porque así las empresas también le van mejorando su sueldo y también le pueden ir ascendiendo de cargo, ¿no? Dependiendo el desempeño como trabajadores que somos, ¿no? Entonces anotamos una de las consideraciones es
el tipo de proyecto de producción, estudio y análisis de las operaciones productivas de la empresa. También el estudio del trabajo, que comprende medidas de trabajo. Pasamos a ver la desviación o variación que pueda ocurrir en cuanto al precio de la mano de obra. El precio de la mano de obra es determinado por el Departamento de Personal o Recursos Humanos. ¿Listo? Es determinado por el Departamento de Personal o Recursos Humanos. Y las consideraciones que se deben tomar en cuenta es la tarifa diaria u horaria. ¿Ya? Esto se hace de acuerdo a la escala salarial. De acuerdo a la escala salarial de cada sección o proceso productivo de la empresa. Otra consideración que se debe analizar para evitar desviaciones en el precio son las condiciones de contrato, ¿no? ¿Qué condiciones son de contratos colectivos, individuales, indefinidos, temporales? ¿Listo? Y esto se hace ya para determinar la escala salarial, ya sea diaria, semanal o quincenal, que se pague. Mucho nos da un parámetro de acuerdo a la Ley General de Trabajo, ¿no? En estos momentos, ¿cuánto está el salario mínimo nacional? A ver. 2.164. 2.250. 2.164. 2.150. 2.000. 2.250 suyo. Así es, eso es, ¿ya? Entonces hay que estar actualizado con eso, jóvenes, porque ustedes no se van a salvar de hacer planillas de sueldo cuando entren a trabajar, o quizá algunas personas ya están trabajando. Es lo básico que te hacen. Es igual que te hacen llenar el IVA y T, ¿no? Es algo muy básico que uno tiene. Y para estar al tanto de todos esos cambios, porque tema impositivo es bien variante, jóvenes. Es dinámico. Hay que estar al pendiente de todos los cambios de las resoluciones que saca el Servicio de Impuestos Nacionales, los seguros de salud, las AFPs, ¿no? Los porcentajes, todo eso hay que saber el cálculo para llenar dicho formulario y hacer los pagos de los asegurados, ¿no? Bien, ahora
Y finalizamos con el SIF, ¿ya? Determinación de los costos indirectos de fabricación. Anotamos los SIF. Se presupuesta el volumen de producción de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la empresa. ¿Puede repetir, por favor, de nuevo? Ok. Se presupuesta el volumen de producción de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la empresa. Coma, tomando en cuenta el presupuesto de venta. Tomando en cuenta el presupuesto de ventas, se consideran gastos indirectos utilizando las estadísticas de periodos anteriores. Utilizando las estadísticas de periodos anteriores. ¿Ya? Entonces, las consideraciones para determinar desviación o variación en cantidad de los costos indirectos de fabricación es el consumo de energía eléctrica. ¿Listo? El tiempo de horas máquinas. O sea, ¿qué cantidad de kilowatts se consumió de la energía eléctrica y qué cantidad de horas máquinas ha trabajado esa maquinaria para dicha producción, ¿no? Y como anotaron, según información ya de datos históricos, yo puedo determinar la variación que pudiera ocurrir en las horas máquinas y los kilowatts horas que han utilizado esas maquinarias para producir cierta cantidad de producto. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver el precio. El precio obviamente está relacionado también en el consumo de la energía eléctrica y el tiempo de trabajo de las horas máquinas, ¿no? Porque depende qué cantidad de kilowatts se consumió, voy a hacer el pago del servicio de energía eléctrica. Y dependiendo qué cantidad de horas máquinas me han trabajado esas maquinarias, voy a ir cargando a gastos indirectos ese porcentaje de depreciación que va teniendo dicha maquinaria. ¿Listo? ¿Cuánto es el porcentaje de la depreciación de una maquinaria? ¿Y en qué tiempo se deprecia una maquinaria? A ver, jóvenes.
¿Se recuerdan la tabla de depreciación de activos fijos? De mueble, que es lo más facilito. Alguien habló de mueblería hace rato, de una fábrica. ¿Cuánto se deprecian los muebles? Solo me Expediente. acuerdo de los equipos de computación que son 4 años. 4 años, ¿estás segura? ¿Y qué porcentaje? No lo recuerdo, Lisa. Repasemos, ¿ya? Equipo de computación, mira ahorita que El están 10%, utilizando. Lisa, ¿Pero qué producto? el de mueble en Muy 4 bien, años, 10%. el 10% dice. 25% El porcentaje. muebles. Una cosa es el porcentaje y otra cosa es el tiempo, los años, ¿ya? ¿Cuántos años y cuánto es el porcentaje? ¿Ya? Entonces ahí su compañero ya le ayudó, ¿no? 10 años, 25%. Maquinaria de equipo, 8 años, 12.5%. Equipo de computación, ¿no? Hay hasta lanchas y barcos. Son hartos el listado de los activos fijos que tenemos que saber, jóvenes, para aplicar la depreciación. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado en eso porque después cuando somos auditados, ahí nos agarran de cajón, ¿no? Porque no hemos aplicado bien la depreciación, ¿ya? Aunque dicen, ¿no? Del equipo de computación 5 años, pero en realidad un equipo de computación que está en full funcionamiento no te dura, pues siempre tienen que hacerlo ya su mantenimiento y todo, y eso significa un gasto, ¿no? Entonces, eso ya depende de la política de cada empresa. Algunos lo hacen que el contador lo deprecie en 2 años, pues, ¿no? Porque la norma 7 te lo acepta, ¿no? Como anexo en estado financiero, cosa que cuando tú seas auditado, ahí está la explicación de cada detalle de cada uno de los activos fijos, por si te hacen una observación en cuanto a las depreciaciones. ¿Ya? Como consejo yo les digo, jóvenes, con esta materia ustedes son contadores. Así que por favor, desen el tiempito de aprendérselo. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, muy clave. La tabla de depreciación, ¿no? Saber hacer un plan de cuenta, que es lo básico, jóvenes, muy básico. Y bueno, son cosas muy básicas que usted no se va a escapar de hacer por más que vaya a trabajar de auxiliar, ¿no? Si va a una consultora contable así reconocida, digamos, de mediana a grande, usted va a entrar y de cajón va a hacer eso. Y entonces, para que no le pillen despistado, como se dice vulgarmente, ahorita como estudiante, dese el tiempo y repase, que eso le va a servir, que eso le va a mejorar su fuente laboral, ¿ya? Como consejo. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí quedamos y ya podemos hacer un práctico porque ya hemos anotado lo que son los conceptos básicos de un sistema de costos estándar. Han visto la diferencia que es en cuanto a los sistemas de costos por proceso continuo, ¿no? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Pasen buenas noches y cualquier novedad les comunico por el grupo WhatsApp. ¿Listo?
Bien, hasta luego a todos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Luisa. Licenciada. Hasta luego.